Muy bien, ahora vamos a continuar con cómo les hablo a mis hijos o hijas sobre su cuerpo. Bien, para esto es necesario conocer los derechos sexuales. La definición propuesta por la OMS orienta la necesidad de atender y educar la sexualidad humana. Para esto se deben reconocer los derechos sexuales. El primero de ellos es la libertad sexual, que esta nos habla de ejercer libremente nuestra libertad sexual, es decir, con quién queremos relacionarnos o no relacionarnos, con quién queremos comenzar una relación afectiva o una relación sexual, etcétera. Autonomía, integridad y seguridad sexuales del cuerpo. Habla también de la libertad de elegir qué hacer con mi cuerpo y tener el derecho de esto hacerlo de la manera más íntegra y sana, segura posible. El derecho a la privacidad sexual, es decir, a tener un espacio o momento para ejercer mi sexualidad de la manera que yo lo prefiera. Esto se refiere no solamente al acto sexual, sino que también a las relaciones afectivas, a las cuestiones de autoconocimiento, de autoexploración, tener un momento para conocer, para autoexplorar mi propio cuerpo eh, en un espacio que sea seguro y que esté a lo mejor yo sola o solo o con las personas que yo decida que quiera estar. La equidad sexual nos habla eh, de tratar a todos y todas iguales, de que todos y todas tenemos los mismos derechos sin importar la raza, religión, orientación sexual, complexión, tamaño, estatura, etcétera. El derecho al placer sexual, pues como tal, es el derecho a que todos podemos tener placer sexual de la manera en que lo prefiramos. La expresión sexual emocional, esto quiere decir que tenemos el derecho a expresar nuestro afecto hacia las personas que queremos con un abrazo, con un beso, con una caricia. Y bueno, esto también ya se puede ir más allá a un acto sexual consensuado. Sin embargo, por ejemplo, en los niños va de expresarse a través precisamente de estos abrazos, caricias, besos, etcétera. La libre asociación sexual nos habla de la libertad de elegir a nuestra propia pareja, ya sea hombre o mujer, trans o del género o el sexo que sea, que tengamos la libertad de asociarnos, de emparejarnos con la persona que nosotros decidamos. Toma de decisiones reproductivas libres y responsables nos habla de eh, la libertad de decidir cuántos hijos quiero tener, si qué tipo de anticonceptivo quiero usar o no usar, con quién quiero ejercer mi vida sexual o mi vida afectiva, y esto siempre de manera responsable, también teniendo cuidado con las enfermedades de transmisión sexual, con infecciones de transmisión sexual, etcétera. Información basada en el conocimiento científico va de que toda esta información que adquiramos tenemos el derecho de adquirirla de manera segura y de manera de fuentes confiables. Educación sexual integral. Bueno, este es uno de los derechos que más nos importan en esta presentación, y es que los niños y las niñas
tienen desde edades tempranas el derecho a tener una educación sexual integral. ¿Qué quiere decir esto? Que se les hable desde casa y desde la escuela acerca de su cuerpo, acerca de sus emociones, de sus sentimientos, de sus vínculos afectivos, etcétera. Y atención de la salud sexual, que es el derecho a ir con un médico, con una médica que nos oriente, que nos atienda en caso de cualquier alteración o duda. Y bueno, ¿cuándo comenzar a hablarlo? Lo mejor es empezar a hablar de sexo o de sexualidad con nuestros hijos o hijas en los primeros años de su niñez. Pero esto siempre adecuando la información a su nivel madurativo, a su ritmo de aprendizaje y a sus necesidades. Es importante saber que los niños poco a poco ellos mismos van manifestando las necesidades de lo que les va surgiendo duda, de los que les va surgiendo curiosidad y es importante que podamos aclararlo en el momento en el que a ellos les van surgiendo estas dudas. Se pueden presentar situaciones propicias para enseñar a tu hijo o hija a temas relacionados con la sexualidad continuamente y en cualquier lugar. Es decir, que los niños probablemente nos pregunten cuando alguien cercano a la familia está embarazada, que cómo fue que se embarazó, puede ser una buena oportunidad para explicar o para hablar del tema, o incluso cuando, bueno, me ha pasado como que cuando ven perritos en la calle, apareándose o cosas así, que es a los niños cuando les surgen dudas y es cuando podemos tener la oportunidad de hablarlo de manera natural y con términos adecuados a su nivel, a lo que ellos nos están preguntando. Ellos no nos van a preguntar como en qué consiste todo el acto sexual y por qué sucede y cómo, pero sí les gustaría saber como algo muy concreto de qué se trata. Y bueno, los padres deben iniciar el proceso de educación sexual de sus hijos mucho antes que los niños inicien este tipo de enseñanzas en el colegio. Es importante que esto se dé principalmente desde casa. ¿Qué necesito saber? Bueno, cuestiones referidas a la sexualidad que están presentes desde el nacimiento y en la primera infancia. Estas son dudas que son totalmente normales y que si no nos las han hecho, es muy probable que pronto nos vayan a hacer estas preguntas o vayan a surgir estas curiosidades o dudas, como es el descubrimiento del cuerpo, la experimentación de sensaciones, autoexploración, relaciones de vínculos afectivos, con figuras de apego, como mencionaban también sus primeros enamoramientos, la conciencia del propio sexo y de la existencia de otro, es decir, que yo tengo pene o yo tengo vulva, pero que hay otras personas que tienen pene o vulva diferente al mío. La curiosidad también por el cuerpo adulto y por el de otros niñas y niñas, y el interés por el propio origen, la reproducción, las relaciones sexuales y amorosas entre personas adultas. Ahora, como mencionaba, no es necesario que a los niños se les cuente absolutamente todo, como muchas veces se cree y se sataniza, y por lo cual muchas personas pueden estar en contra de esta educación sexual, pero sí hay cosas que los niños es necesario que se les aclare. Una de ellas es que su curiosidad es normal. Es necesario que los niños sepan que todas estas dudas y curiosidades son normales y que no les enseñemos que esto es algo malo o que esto es
algo, pues algo por lo cual deberían avergonzarse o preocuparse, que es lo que muchas veces pasa. También es necesario que conozcan las partes de su cuerpo por su nombre. Así como conocen que la cabeza se llama cabeza y los hombros se llaman hombros, es necesario que sepan que se llama pene, que se llama vulva, que se llaman testículos, y probablemente hasta ahí. A los niños esta información no es necesario que se les dé tan a profundidad, como muchas veces nos asusta dárselas, pero sí es necesario que se les den los términos adecuados, que son pene y vulva, y hasta ahí. A lo mejor no es necesario que les expliquemos todo su organismo, cómo funciona desde adentro hacia afuera, pero sí llamarlos por su nombre. Identificar las partes públicas o privadas. Esto es necesario también para la prevención incluso del abuso sexual infantil, que los niños sepan que hay partes de su cuerpo que son públicas, que puede tocar cualquier persona, como son los brazos o los hombros o las manos, pero que hay partes privadas que las demás personas no deberían tocar en su cuerpo y que ellos tampoco deberían tocar en los cuerpos de las otras niños o adultos sin permiso. Para esto también puse algunos videos que pueden servir de apoyo para hablar de este tema con las niñas y los niños, que más adelante se los pasamos. Y estos videos pueden servirles mucho de apoyo para que son videos explicativos que explican precisamente qué partes de su cuerpo son las partes públicas, qué partes de su cuerpo son las privadas, que son sus genitales y los pechos, en el caso de las niñas, así como también sus glúteos o su trasero. Y para atrás. También otro de los puntos importantes es reconocer la privacidad, el espacio y el lugar para autoexplorarse. Como les mencionaba, una de las actividades o puntos comunes dentro de esta edad es la autoexploración de sus cuerpos. Sin embargo, es necesario hablar con ellos, decirles que esto es normal, pero que hay lugares y momentos donde se debe hacer y que deben tener los cuidados específicos, como es que tengan sus manos limpias, que estén a lo mejor solitos en su cuarto, que no es algo que puedan hacer cuando estemos en la fila del banco esperando para hacer algún pago o lo que sea, sino que es algo que se debe hacer de manera privada, en un lugar donde esté solo, o a lo mejor cuando se esté bañando, etcétera. También, ¿cómo nacen los bebés? Es una duda muy común que se puede explicar con términos sencillos, que puede ser que cuando dos personas se quieren, cuando papá y mamá se quieren, realizan un acto que da a consecuencia un embarazo en el que se produce un bebé, o que papá da una célula que se une con otra célula de mamá y de ahí se va desarrollando un bebé. También otro de los puntos es reconocer las diferencias de los niños y las niñas. Esto va a ser muy común, que también va de la autoexploración. El conocer sus cuerpos y los cuerpos de los otros niños. También es importante que se les hable de los órganos del otro sexo, y que se les diga que es totalmente normal, que esto es lo que
lo que tienen los niños, esto es lo que tienen las niñas, para que esto pues puedan también ellos como verlo de la manera más natural posible, y que si esto no se hace de esa manera, muchas veces esto da pie a que esta curiosidad surja con más intensidad y se busque tener el contacto con los genitales de la otra persona o del otro sexo, se busque conocer se busque tener estos encuentros donde de manera pues a lo mejor no cuidadosa, se, se hagan exhibiciones los niños o las niñas de sus partes, de sus genitales, etcétera. Y bueno, ahora, ¿qué debo hacer? ¿Cómo abordar estos temas? Lo importante es la actitud del adulto frente a las preguntas que hacen los niños. El adulto debe procurar no parecer avergonzado ni tener una actitud muy seria hacia el tema. Es decir, poder hablarlo con naturalidad, así como lo estamos hablando en este momento, sin que esto parezca un tema prohibido, peligroso, sino que es algo de nuestra cotidianidad. Se debe ser breve, contestando con términos sencillos que entienda el niño. Los niños se distraen muy fácilmente y ellos no van a buscar una explicación científica elaborada, ni mucho menos. Los niños lo que buscan únicamente es una respuesta breve que puedan entender, y es todo. No reírse de lo que pregunta el niño, ya que puede sentirse avergonzado. Es importante que sigamos con una actitud natural, que comprendamos que puede tener dudas que a lo mejor a nosotros nos parezcan bobas o muy sencillas, pero que pues él no sabe nada, él apenas está conociendo el mundo y la vida y puede ocurrírsele cualquier cosa. Es muy probable que se tenga que repetir las cosas, que el niño pregunte en repetidas ocasiones a lo mejor lo mismo, que siga preguntando lo mismo o diferentes cosas, y como mencionaba, los niños pues se distraen muy fácil, probablemente se les olvida, lo que sea. Y es importante que nosotros podamos seguirles resolviendo o repitiendo esa respuesta de manera sana y sin vergüenza. También debe fijarse en la actitud del niño al recibir la respuesta, si el niño como que duda, como que no entiende, como que le da vergüenza, a lo mejor preguntarle qué es lo que no entiendes o qué pasa o cómo te hace sentir el saber lo que te estoy diciendo. Usar el nombre propio de cada parte del cuerpo, como les decía, los niños, así como saben que la cabeza se llama cabeza y los hombros se llaman hombros, es importante que sepan que su pene se llama pene y no pajarito o el montón de nombres que se les puede poner, y que su vulva se llama vulva. También, si como adultos nos incomoda hablar de estos temas, también es válido pedir ayuda a un familiar para que lo haga por nosotros o para que juntos lo hagamos. Muchas veces no estamos acostumbrados a hablar de estos temas con toda la naturalidad con la que podemos hablar de cualquier otro tema, pero muchas veces podemos apoyarnos de alguien que, que sabemos que puede tal vez apoyarnos, que puede darse a entender un poco mejor, que puede utilizar términos más sencillos, que puede ver el tema con más naturalidad. Y bueno, esos son los videos que les mencionaba.
Bueno, y ahora seguimos con los vínculos de confianza como prevención del abuso sexual infantil. Um, Acercamiento socioafectivo, padres e hijos. La relación entre padres e hijos debe estar basada, en primer lugar, en el cariño y el respeto. La actitud de los padres hacia sus hijos va a ser determinante a la hora de que estos logren un correcto desarrollo, por lo que se debe establecer confianza y responder a sus necesidades. También es importante abrazarlo, acariciarlo y demostrarle cariño. Cuidar su propio bienestar emocional y físico y exigirles lo esperado para su edad y personalidad. Esto va a permitir que, pues, que se desarrolle el cariño y el respeto que se necesita para que se pueda hablar de cualquier tema en torno a la sexualidad y mucho más allá, y pues que ambos se sientan cómodos, ¿no? Um, y, okay. Bien, algunas claves para mejorar la relación entre padres e hijos va a ser el diálogo, es decir, hablar con nuestros hijos, no solo, bueno, ahora estamos hablando del tema de sexualidad, pero no solo estar abiertos a los temas de sexualidad, sino a cualquier tema, incluso a hablar de algún videojuego que les guste o de animales o de lo que sea, va a ir favoreciendo las relaciones entre padres e hijos. Asimismo, se debe tener la confianza en que, pues, en que son niños, en que pueden también tomar ciertas decisiones y en que ellos también tienen su propia manera de pensar. También se debe comprender las etapas en las que están. También esto es parte de lo que mencionaba sobre no reírse de las dudas que puedan surgir, sino comprender que en la etapa en la que están es normal que tengan ciertas dudas, ciertas actitudes o ciertas conductas hacia ciertas cosas y dar la libertad de expresión de sentimientos. Pues sí, darles la libertad de expresarse, de sentir enojo si están enojados, de llorar si están tristes. Y bueno, esto va a también favorecer la confianza entre padres e hijos. Claro que también sería bueno que pudiéramos orientarles acerca de cómo manifestar su enojo, por ejemplo, que no sea a lo mejor lastimándose, golpeando a otras personas, sino De manera violenta. por, no sé, con otras maneras de manifestar su ira, a lo mejor pegándole alguna almohada o aislándose un momento o haciendo algún dibujo, pintando, etcétera. Pero dar en la medida de lo posible la libertad de expresar sus sentimientos. Es importante también mencionar que estas claves, salud, Gracias. para mejorar la confianza, pues es primordial para que, no sé, por si el niño o la niña sufre de algún abuso sexual o cualquier tipo de abuso, o que a lo mejor no se sienta cómodo con algo que está pasando, pues que tenga la libertad de expresarlo con su familia, ¿no? Entonces, por eso es importante mantener una relación de confianza y, y pues que el padre también pues esté receptivo a lo que el niño tiene que decir. Entonces, de esta manera, hay tomar, medidas a tomar para prevenir el abuso. Una de ellas es enseñarles que tienen derecho a decir no ante propuestas de cualquier persona extraña o conocida. Esto es muy común porque se tiene muy normalizado que
pues no sé, cuando se llega a la casa de la abuelita o algún familiar, pues luego haya abrazos y le toquen alguna parte que a lo mejor no se siente muy cómodo o cómoda el niño, pues que se diga que no le agrada como este tipo de afecto o de conductas y que se deba respetar, ¿no? Entonces, pues no normalizar estas conductas, porque si no van a pensar que, bueno, pues si mi tío o mi abuelita tiene esas conductas, pues es normal, ¿no? Y no importa si alguien más las tiene conmigo o no. Entonces es importante pues que los infantes sepan decir no cuando, cuando no tienen o no están de acuerdo con alguna actitud, ¿no? También explicarles que nadie tiene derecho a tocar ninguna parte de su cuerpo sin su consentimiento, que es lo que les estaba diciendo, ¿no? Que pues que es muy común y se normaliza mucho, ¿no? También generar ambientes de confianza donde se sientan escuchados. Si a lo mejor el niño o la niña ya expresó que le disgusta esa actitud o ya dijo que no y no dio su consentimiento, pues poderle decir a su familia, a sus padres o a sus madres, que pues que está pasando esto, que pueda hablar de la situación y que pues, no sé, a lo mejor el papá o la mamá pueda hacer algo al respecto, ¿no? Como por ejemplo hablar con ese familiar que está haciendo esa conducta y pues sobre todo que se sienta escuchado el niño, ¿no? O que sienta que lo entiende o que se toma alguna medida sobre eso que le disgusta. Y otra de las medidas es invitarlos a que pregunten cuando sientan confusión respecto al acercamiento de otras personas. Es decir, precisamente, bueno, aquí dice en el segundo punto, también explicarles que existen tocamientos adecuados y otros no. Explicarles que hay caricias o acercamientos de las personas con los que se pueden sentir cómodos y con los que pueden no sentirse cómodos. Y que es importante que expresen cuando no se sienten cómodos, porque muchas veces, como decía Giselle, forzamos a los niños a que si no se sienten cómodos, se mantengan en ese lugar y eso muchas veces favorece a que se den a que en situaciones de abuso los niños no puedan identificarlo o lo vean como normal, aún sabiendo que se sienten incómodos. Por lo que es necesario y es importante saber saber y confiar en que los niños, aunque sean niños, también identifican y saben cuando algo no les gusta, cuando con algo no se sienten cómodos y que vale la pena creerles y escucharlos. También otra de las medidas es hacerle ver que nadie puede obligarle a demostrar su afecto en formas diferentes a las que está acostumbrado. Si, pues sí, si alguien quiere convencerlo de hacer alguna cosa a lo que él no está acostumbrado, a lo que él no sabe, hacerle saber que nadie puede obligarlo a nada. Y bueno, aquí presentamos algunos indicadores de riesgo de abuso sexual infantil. Por ejemplo, el temor de ir al baño, el temor o nerviosismo ante la presencia de un adulto en concreto, o podría ser el agresor. Es importante identificar estos indicadores porque no son normales, ¿no? En este desarrollo infantil. También cambios notorios en los hábitos alimentarios, que por ejemplo estaba comiendo de una manera pues normal, ¿no? Bien. Y de la nada deja de comer o disminuye su
su alimentación o al contrario, que se exceda demasiado, ¿no? De una manera significativa. También crisis de llanto sin explicación, sensibilidad extrema, dificultades en la integración al grupo de iguales, negarse a ir o permanecer en la escuela, incontinencia urinaria, es decir, que se haga pipí o popó en, no sé, en su cama cuando está durmiendo o en algún otro lugar. Tendencia a aislarse, fugas del hogar, manifestaciones autoagresivas de distinto tipo, ya sea cortarse, golpearse, ponerse en riesgo físicamente, arrancarse el cabello, rascarse hasta sangrar, causarse otras lesiones serias que comprometan su salud. Entonces es importante que, pues, que tengamos bien identificado todo lo que hace o deja de hacer el niño para, pues, para poder detectar, ¿no? estas conductas o indicadores y no minimizarlo. Otras más son, bueno, estos ya son Y específicos. estos son indicadores específicos de riesgo de abuso sexual infantil. Estos son molestias evidentes o verbalizadas en genitales, es decir, que el niño nos señale, nos indique o incluso nos cuente verbalmente que tiene ciertas molestias o que alguien le hizo algo en sus genitales, que tenga dificultad para caminar o sentarse, uso de información inusual para la edad sobre temas sexuales. Es importante saber que los niños no van a, muchas veces se puede creer que los niños mienten o que los niños inventan ciertas historias de abuso, pero es importante saber que los niños no van a mentir o no van a inventar algo de lo que no, de lo que no comprenden, como es ciertas actividades sexuales a los que pueden ser obligados en el tema de abuso. Por lo que cuando un niño nos habla de algún tema sexual que esté fuera de su edad de desarrollo, es importante prestarle atención, escucharlo y creerle, y poner mucha atención sobre él. Sensibilidad extrema al contacto o acercamiento físico, es decir, que si alguien se le quiere acercar o quiere tocarlo, como que él se asusta o le duele o lo rechaza. Ataques de ira o como pueden ser mucha molestia o berrinches, mostrarse triste, miedo a quedarse a solas con una persona en particular. Esto nos puede hablar del agresor, conocimiento de temas sexuales y o conducta inapropiada para un niño o niña de su edad, que es lo que les comentaba. Los niños no van a inventar algo de lo que no comprenden o de lo que no conocen o de lo que no hayan vivido, por lo que puede ser importante escuchar si alguna historia, si algún niño nos habla de que algún abuso, es probable o más bien es seguro que sí le sucedió, que se le debe creer lo que está diciendo. Escribe, dibuja, juega o sueña con imágenes atemorizantes o sexuales. También puede ser un indicador específico que nos indica que el niño ya sufrió un abuso. Habla de un nuevo amigo o amiga mayor. Esto puede ser alarmante porque muchas veces los abusos se dan con este disfraz de algún adulto, de que es su amigo y puede ofrecerle cierta recompensa como dulces o juegos o juguetes a cambio de hacer ciertas actividades, por lo que un niño puede hablarnos de un nuevo amigo o amiga mayor
y a lo cual también tendremos que prestar mucha atención e indagar de qué se trata. No es, este indicador no nos habla de algo ya totalmente seguro, pero sí es importante que le prestemos mucha atención. De repente trae dinero, juguetes u otros regalos sin motivo alguno. Como les decía, muchas veces estos abusos se dan a través del chantaje, por lo que un niño puede de repente traer cosas que no traía y que no puede conseguir por él mismo, sin razón alguna. También forzar a otras personas a realizar juegos sexuales puede ser una señal alarmante, ya que esto nos puede hablar de que el niño está imitando o repitiendo lo que le sucedió a él o a ella en algún momento. Y bueno, antes de actuar o antes de hacer cualquier otra cosa, se debe recordar, primero, conservar la calma y apoderarse de la situación. Yo sé que al saber un abuso sexual infantil, pues puede ser muy alarmante y pues primero hay que tratar de conservar la calma lo más que se pueda y también identificar realmente cuál es el problema o qué es lo que está pasando. Ya que se identifique, pues saber o tener en cuenta qué es lo primero o lo primordial para hacer o por atender, ya sea pues acudir a alguna autoridad o algún experto en el tema de la salud o cualquier situación que esté implicada. Y lo más importante es garantizar la seguridad del menor y del alumnado. No quedarse callados ante esta situación de abuso sexual y pues pedir ayuda, ¿no? O sea, tratar de informarse lo más que se pueda, pues acudir a las personas que le corresponde cada situación y pues no quedarse callado o no guardarlo, ¿no? Porque esto va, bueno, si no se expone la situación, puede que más adelante pues se dispare o pueda pasar algo aún más grave, ¿no? Sí, aquí muchas veces, cuando nos enteramos de alguna situación así, podemos a lo mejor perder la calma y querer ir corriendo a denunciar a todos lados o lo que sea, pero no debemos perder de vista que, como dice el punto 3, lo más importante es garantizar la seguridad del menor, por lo que muy probablemente, bueno, dependiendo del caso, el niño a lo mejor se encuentra también asustado, se encuentra atemorizado y lo más importante en ese momento sea ver por su salud, llevarlo a lo mejor a algún pediatra, algún médico que pueda revisarlo, que pueda asegurar que el niño o la niña se encuentra bien y a partir de ahí entonces tomar ya las siguientes medidas, que sea a lo mejor hablar con las personas más cercanas de la familia, acercarse a alguna autoridad, hacer alguna denuncia o pedir a lo mejor primero alguna asesoría, dependiendo de cuál sea el caso. Y algunas responsabilidades de madres y padres y tutores es conocer los documentos normativos y, bueno, esto hablando de una cuestión escolar, cuando se da una situación en la escuela, se deben conocer los documentos normativos y de organización escolar, conocer la información de la autoridad educativa y administrativa con quien recurrir, así como observar y estar alerta ante cualquier cambio de conducta del niño dentro y fuera del aula y informar a las autoridades inmediatas o adecuadas sobre cualquier hallazgo
así como acudir a la escuela en caso de observar alguna conducta anormal en los menores de edad. Bueno, eso es Y por nuestra parte. Gracias por su asistencia y participación. muchas gracias. Esto fue todo de nuestra parte. Esperemos que les sea útil de alguna manera.